Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, público en general. Bienvenidos a una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. En este espacio que difunde investigaciones arqueológicas y da a conocer a diversos investigadores en el área de las ciencias sociales. Y con esta oportunidad tenemos un invitado eh, muy especial que se llama el profesor Jason Nesbitt. Él es PhD por la Universidad de Yale. Sus campos de investigación se desenvuelven en el estudio de la prehistoria andina, poniendo énfasis en las sociedades complejas tempranas, la arquitectura monumental, el urbanismo, la teoría arqueológica, entre otros temas. Tiene varios estudios publicados en revistas especializadas como Peruvian Archaeology, Ñaupopacha, Andean Past, entre otros. Él se desempeña como profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Tulane y asimismo viene trabajando ya desde varios años en el proyecto Chavin Hinterlands desde el 2014 al presente y en el proyecto Campanario Grumi desde el 2013 al presente. Hoy día nos va a exponer un tema relacionado al formativo en el Callejón de Conchucos en Ancash a partir del sitio de Canchasucro. Le damos la bienvenida, profesor Jason, y le agradecemos profundamente que haya aceptado esta entrevista para el Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos. Gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Sí, puede ya compartir. A ver, ¿puedes ver la pantalla? Sí, doctor, se ve perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Es un gran placer para presentar en esa serie de charlas las conversaciones en el museo. Y lo que voy a presentar es investigaciones arqueológicas que estoy haciendo con colaboración con Babel Ibarra. También, bueno, mi exalumno está terminando su tesis doctorado ahora, esta semana, actualmente, en junio. En esa charla esa es la organización de la presentación. Voy a hablar primeramente sobre Chavin y la zona de Conchucos, y después voy a hablar brevemente sobre nuestra prospección arqueológica en el valle de Río Puccha, que forma parte de Conchucos. Y después la mayoría de la presentación voy a exponer sobre investigaciones arqueológicas en un sitio llamado Canchasucro, que es un sitio formativo medio o inicial tardío. Y voy a concluir con algunas conclusiones sobre el formativo medio y los vínculos entre los sitios que nosotros estamos investigando y Chavin. Bueno, la zona de Conchucos, bueno, es difícil definir en un sentido, pero estamos hablando de la sierra básicamente oriental de Ancash, y Conchucos es básicamente una región que consiste en una zona, una serie de valles que son afluentes del río Marañón. Esa zona ha tenido una historia larga de investigaciones arqueológicas, empezando con Julio Teo, pero también fue muchas investigaciones de otros arqueólogos peruanos, extranjeros también, como Hernán Amat, Wilhelm Diesel, Babel Ibarra, Carolina Orsini, que creo que participó en esa serie, y Alex Herrera en diferentes partes, y Richard Berger. Esa zona es bien importante porque es la área, básicamente el área núcleo de la cultura Chavin. Y esa es una foto antigua de las investigaciones de Teo, de la primera parte del siglo XX, de Chavin. Y desde entonces, Chavin ha tenido un papel muy importante en la arqueología andina, especialmente en discusiones sobre sociedades complejas, urbanismo, intercambio interregional, etc. Y obviamente ha sido muchas investigaciones arqueológicas por un montón de arqueólogos, Teo, Lumbreras, Amat, Richard Berger, Rosa Fung, y ahora el equipo de Stanford de John Rick. Y todos esos proyectos han establecido
una cronología que indica que Chavín, su ocupación fue más o menos, yo sé que hay debates y todo eso, pero entre 1000 años antes de Cristo y 400, 500 antes de Cristo, cuando el sitio fue abandonado como sitio ceremonial. Bueno, también sabemos que Chavín es un sitio bastante único por su arquitectura especial, ceremonial y monumental. Tiene varios rasgos únicos, sus plazas rectangulares, su plaza circular, que tiene esculturas, las galerías que forman el interior de la plataforma, las plataformas, y esculturas y arte como Lanzón y Estela Raimondi, las cabezas clavas, todo eso que indica la importancia ceremonial del sitio. También Chavín tiene otra parte que me interesa mucho desde siempre. No solamente es un centro ceremonial y monumental, también excavaciones de Richard Berger y también de dos grupos de Pimentel y Gamboa y más reciente Matt Sayer del equipo de Stanford han excavado en diferentes zonas afuera de los templos y encontraron evidencias arqueológicas por una zona residencial o doméstica, donde hay evidencia de diferentes actividades domésticos. Y según las investigaciones de Berger, esa zona residencial expandió bastante en la fase Hanabaryu, o quiero decir entre 750, 700 a.C. hasta 500 o 400 a.C., cuando el sitio expandió su zona residencial y tal vez tuvo una población entre 3, tal vez 4, tal vez más, 1000 personas, 3, 4,000 personas. Entonces también fue una zona, en las palabras de Berger, proto-urbana. También como Chavín es famoso por los artefactos exóticos, como en la Galería de los Caracoles, donde encontraron trompetas hechas de strombus, un tipo de molusco marino que viene de las aguas cálidas de Ecuador y parte norte de Perú. Y otros artefactos también exóticos como cerámica y algo que yo estudié es como obsidiana también, que viene de la Sierra Centro-Sur. Entonces, Chavín tiene muchas dimensiones. Es un centro ceremonial, es un centro doméstico, y en los sectores domésticos y residenciales y ceremoniales hay objetos de otras partes de Perú. Entonces podemos hablar a partir de 700 de una esfera de interacción y Chavín formaba parte de esa esfera de interacción. En ese diapositivo estoy mostrando sitios en la sierra, pero también incluye la zona de la costa también. Entonces, esa foto está mostrando Pacopampa, Cunturhuasi, Chavín y Campanayo. Y todos los sitios tienen más o menos cronologías parecidas, que entre 1000 años antes de Cristo hasta 500, 400. Pero hay otras preguntas sobre Chavín que siempre me fascinaron. Y una es, ¿de dónde? Obviamente Chavín es un sitio monumental y el sitio creció a través del tiempo. ¿Y dónde venían toda esa población para mano de obra, peregrinos, gente que vivieran en el sitio, etcétera? ¿De dónde venían esa población? ¿No? Ok, esa es una pregunta para mí muy interesante. Entonces, tenemos datos, volviendo a Theo, que él hizo investigaciones como parte de su expedición del Marañón, donde hizo como un tipo de prospección con sus colegas, como Rojas Ponce y otros, y hizo prospección de otros sitios alrededor de Chavín, en un transecto, básicamente siguiendo el río Mosna y el río Puccha hasta el Marañón. Y él encontró y hizo descripciones breves en Cultura Matriz y otras obras sobre
sus investigaciones y los sitios que él encontró. Y cuando leí sobre eso me fascinó bastante, como sitios como Matibamba, que supuestamente tiene arquitectura megalítico y también arte o escultura chavín, como ese mortero famoso de Matibamba, que él publicó en Cultura Matriz y otros libros y artículos. Chavín está aquí, Matibamba acá y Río Marañón. Y bueno, Babel y yo tratamos reubicar Matibamba sin éxitos. Sin embargo, esa es una foto de la quebrada Matibamba y otras fotos de diferentes ángulos de ese mortero. También hay otros sitios, ese es otro ejemplo de Uchkumachay, que está ubicado por Uco, cerca del río Marañón, donde él descubrió un sitio con arquitectura monumental, esa plataforma que nunca excavó, pero hizo una breve prospección y encontró esa mini cabeza clava también que él publicó en otro libro sobre la exploración del Marañón. Entonces, y otros investigadores como Alex Herrera, que han explorado otras partes de Conchucos, como el río Maribamba y Yanamayo, cerca y Theo y Richard Berger, varias personas han trabajado en ese tema, es el descubrimiento de la estela de Yauya, que este dibujo es de Theo, es de Herrera y es de Berger, de diferentes fragmentos de esa estela. Entonces, lo que tenemos es una imagen en Conchucos de un área núcleo o central de varios sitios contemporáneos con diferentes fases de Chavín, pero hay exploraciones y prospección, pero no había mucha investigación arqueológica, como quiero decir, como excavación. Entonces, desde 2014 más o menos, Babel y yo y nuestro equipo han hecho como una combinación de prospección y excavación de sitios básicamente siguiendo el río Puccha y otro afluente del Puccha, el río Guaritambo. Entonces, un proyecto en colaboración con Babel Ibarra y básicamente una investigación de sitios formativos en el drenaje del río Puccha. Y los métodos o objetivos del proyecto es establecer una cronología de diferentes sitios y ver las relaciones entre esos sitios, entre comillas, secundarios y Chavín durante la época entre 1100 y 400 antes de Cristo. Y ese es nuestro amigo Jordi Benítez, también Babel Ibarra y Carlos Escobar. Ok, esa es la zona de estudio. También Carolina mencionó y está estudiando otros sitios por esa zona. Y esa es la zona de prospección. Y voy a mostrar unas fotos de los sitios y después voy a hacer unos detalles de la excavación en Canchasucro. Y esa es foto de Canchasucro y la acción de otros sitios contemporáneos. Bueno, primeramente tenemos ejemplos de arte rupestre cerca de Chavín, en el río Puccha. Ese es cerca de Yunguía, es un petroglifo de un felino, está justamente en la ruta, en mi opinión, hasta el río Marañón, y está que tiene características de iconografía formativo medio o tal vez actualmente, tal vez un poco antes. Tenemos pinturas, ese es cerca del río Guaritambo, en un sitio que se llama Ushkugaga, donde tenemos varios ejemplos de pinturas, incluyendo ejemplos de formativo, ¿no? Iconografía formativo, como esa imagen y esa imagen. Okay. Pero lo que quiero, o el resto de la discusión va a ser sobre los sitios, y los sitios que Theo y todos los arqueólogos que mencioné antes
hicieron descripciones de sitios que básicamente son montículos en el paisaje, ¿no? Como montículos que cubren un área de 1 hectárea, tal vez 2 hectáreas, y son montículos redondos. Ese es un sitio que se llama Pirushtu 2, que es un nombre común. Otro sitio llamado Pinkush, en La Puna, cerca de Canchasucro. Y ese es Pirushtu, mejor imagen, y una reconstrucción que Wilhelm Diesel hizo en su catastro de los sitios en el río Mosna. Y también Carolina Orsini también hizo mucha descripción de ese tipo de sitios. Entonces tenemos información, pero esa es una mejor foto de Pinkush y puedes ver la mampostería en la superficie. Entonces son plataformas de diferentes fases. Que los sitios hemos hecho un poco de prospección y también registro de la cerámica que encontramos en la superficie, y encontramos cerámica como olla sin cuello, que indica que la mayoría de los sitios, otros ejemplos, incluyendo un sitio que voy a mostrar al final de la charla, también tiene ocupaciones en algunos casos que son formativos. El resto de la presentación voy a hablar de un sitio Canchasucro, que para mí es un sitio muy interesante y muy importante por varias razones que voy a explicar. Canchasucro está cerca del pueblo de Huachis, cerca del el río Puccha, Canchasucro y Huachis. Y ese sitio Pinkush que mostré antes está aquí. Entonces, acá ese montículo pequeño es Canchasucro, ese es el pueblo de Huachis, y Canchasucro está ubicado en un planicie entre dos quebradas que sigue yendo hacia el río de Puccha, esa parte verde, son quebradas. Ok. Y ese es otro sitio más, vista más panorámico. Ese es el montículo, que básicamente es una plataforma de probablemente 2 niveles y más o menos 3 metros de altura. Y la altura del sitio es más o menos 3.200, 3.250 metros sobre nivel del mar, pero también tiene acceso más o menos fácil al fondo del río Puccha, que es la Yunga, y también hasta La Puna, en la Sierra Alta. Y eso es importante por una discusión que voy a presentar sobre la dieta. Bueno, Canchasucro es interesante porque tiene una cronología bien establecida, como voy a mencionar después, entre 1100 y 750 antes de Cristo. Entonces, básicamente el sitio tiene una duración, dura como 300, tal vez 400 años, y es contemporáneo básicamente con las fases tempranas de Chavín. Y sabemos eso al principio, cuando hicimos la prospección, encontramos mucha cerámica, diagnóstico de esa época en la superficie, y después cuando hicimos excavaciones, bueno, bueno, ahora tenemos un montón de fechas de carbón 14 que apoya esas fechas. Bueno, entonces con esa cronología, las preguntas que tenemos son procesos sociales y económicos entre 1100 y 800 antes de Cristo. Y también tenemos interés en las conexiones entre este sitio y Chavín de Huántar en términos de la vida social, económico, religioso, ¿no? Antes que sigo, quiero decir, como probablemente Canchasucro tenía varias funciones. Tenemos evidencia que fue un centro ceremonial pequeño en comparación con Chavín, y también fue una aldea que encontramos en el cumbre de la plataforma evidencias de viviendas que voy a presentar. Entonces tenemos una ocupación muy interesante y espero que durante el curso del resto de la charla ustedes van a ver la importancia de esta escala de sitio para entender procesos más grandes, ¿no? Y otros sitios. Esa es otra foto
de Canchisucro. Y esa es una imagen del drono mostrando las diferentes excavaciones, una excavación en la fachada de la plataforma, una excavación en la cumbre y una excavación prueba, cateo, perdón, de los muros de contención. Y en cada excavación encontramos evidencias de 2 fases de construcción, que es importante. Bueno, estamos todavía en una fase temprana de las excavaciones. Tenemos bueno, no tenemos muchos fondos, presupuesto pequeño del proyecto. Entonces, las excavaciones son en una escala más o menos pequeña, pero hemos expuesto parte de la arquitectura monumental y se muestra la mampostería de la primera fase de la fachada de la plataforma, que tiene fechas que caen entre 1100 y 900 a.C., la primera fase. Y puedes notar que la mampostería que está hecho de bloques de piedra local, arenisca, y la mampostería es bien parecido con ese sitio en Uco actualmente, la forma de la mampostería. También la forma de la plataforma parece redonda, como tiene esquinas redondas. Entonces es diferente que Chavín en varios aspectos. Y esa foto muestra las 2 fases de construcción, es la primera fase, y después taparon esa fase, la primera fase, con otra construcción para extender la plataforma hacia afuera, para ampliar el tamaño del sitio y cubrir otra fase de construcción. Y obviamente ustedes saben, es muy común ese tipo de construcción tras otra construcción durante el formativo. Bueno, en 2018, cuando excavamos esa fachada, encontramos en el último día, en el fondo de un cateo, una laja gigante que corre debajo de la segunda fase de construcción, y tuvimos que tapar la excavación por 2018, pero esa excavación o esa laja fue más que como 3.5 metros de largo, entonces fue una laja gigante, y cuando ampliamos la excavación encontramos como otras lajas y otras piedras planas en el perfil. Esa es la trinchera y el foto del dron. Y se puede ver varias piedras planas y creemos que lo que tenemos es una galería o una estructura megalítica que está destruido o colapsado cuando taparon el sitio. Entonces, esa es la excavación, la segunda fase de construcción, esa laja y después las otras lajas y piedras colapsadas. Hasta el momento no tenemos, bueno, y vamos a seguir esta excavación en 2020, pero por razones obvias no hemos hecho todavía. Pero lo que pensamos es una galería un poco más rústico de lo que tiene Chavín, pero se puede ver varias piedras y derrumbe, y creemos que es una estructura colapsada, y todavía tenemos que investigar eso, pero es algo interesante. Entonces el sitio es más monumental que aparece. También tenemos otra evidencia que esa estructura es interesante, porque cuando no podemos abrir todo porque fue demasiado peligroso con las piedras sueltas y todo eso. Sin embargo, podemos abrir un poquito y observamos durante el curso de la excavación que el interior está llena con piedras blancas, que son piedras diferentes que el resto de la construcción, que probablemente usaron para tapar el interior de esta estructura. Todavía tenemos que explorar y excavar más, pero creemos que fue como algo para llenar la estructura, tal vez para cerrar y hacer otra fase de construcción. La verdad es que no sabemos todavía. Y no hemos encontrado muchos artefactos adentro todavía. Ok, entonces tal vez una galería o algo megalítico. También hicimos excavaciones
en los muros de contención y no son muy atractivos, los muros son bastante rústicos, solamente son un curso de piedras que no son canteadas como la fachada, pero esa excavación fue importante porque demuestra las dos fases de construcción, pero también entre los muros encontramos un suelo bien oscuro, llena con basura antigua o restos animales, restos humanos desarticulados, cerámica, lítica, etcétera, que indica que son basurales asociados con las diferentes fases de construcción. Encontramos depósitos parecidos también en la excavación de la fachada, y eso es importante después cuando explico la evidencia que tenemos por la dieta en Canchasuco. Bueno, algo para mí que fue muy interesante, un resultado interesante de la excavación también fue el descubrimiento en el cumbre de la plataforma estructuras que son eso es interesante, son bien cerca de la superficie. Esa es la superficie y excavamos unos centímetros y encontramos, bueno, el relleno de la plataforma y justamente encima una estructura circular con un canal y un fogón adentro. Esa estructura mide más o menos 3 metros en diámetro, entonces son estructuras pequeñas pero interesantes. Entonces tenemos ese fogón y sacamos muestras de ceniza, eso, pero encontramos en el piso un montón de cerámica, lítica, algunos puntos de proyectiles, huesos de animales, indicando como mucha basura, básicamente, que para mí indica que fue una zona doméstica. Ese es un ejemplo de la cerámica. Voy a hablar un poco más sobre esa cerámica después, pero una vasija semi-completa en estilo Weirarka. Entonces encontramos cerámica dentro de las estructuras circulares. En 2019 encontramos otro que es un poco más chico, es como 2.5 metros en diámetro, y adentro encontramos también un montón de artefactos y basura. El único artefacto muy distinto que encontramos en este contexto fue una figurina bastante rara de piedra. Es como bien cruda y no se ve muy bien en la foto, pero una alumna mía, Alana Garvey, hizo un buen dibujo, que es una figurina, no estoy totalmente seguro qué es. Tenemos la hipótesis que tal vez, o la idea que tal vez es un bebé, no sabemos realmente, pero es el único ejemplo de una figurina que hemos encontrado hasta el momento. Entonces no tenemos escultura, ese es el único artefacto en piedra que tenemos todavía, es un estilo bastante, entre comillas, primitivos en comparación, tal vez en ceremonias o rituales, tal vez domésticos. No sé, y si hay preguntas después puedo explicar un poquito más porque creo que es un bebé. Encontramos otras estructuras asociadas con la segunda fase de arquitectura. Ese está asociado con la fachada, está justamente en el centro, como el eje central del sitio. Y encontramos un edificio destruido y lamentablemente encontramos en los últimos días de la excavación en parte de esta estructura. Sin embargo, es diferente y la característica más distinta de eso es, tiene artefactos en el relleno, no hemos llegado hasta el piso todavía, pero esa foto he tomado desde arriba y se nota esa piedra media parada básicamente el centro, que obviamente han puesto los antiguos al propósito justamente en el medio de la estructura. Entonces podemos decir que es un ejemplo tal vez básicamente una huanca, que una piedra
parada. No han hecho ninguna escultura o diseño. Es una piedra natural que han puesto parada en el medio de esta estructura y hemos encontrado medio tumbada, pero ya, es algo interesante. Todavía falta excavación en ese contexto, pero es un descubrimiento que me parece interesante. Bueno, en términos de la cerámica y los artefactos que encontramos, es como varios sitios formativos de la Sierra Norte o Sierra Norte Central. Encontramos como tal vez 35% de las vasijas son ollas sin cuellos. Aquí 30% son cuencos y el resto son botellas pequeños o jarras de como cuello corto. Y esos son algunos ejemplos. Tiene huellas de uso como para cocinar, todo eso. Y la decoración es más o menos escaso, pero los ejemplos que tenemos, y eso no es todo, pero una muestra, indica estilos de básicamente formativo medio, como incisiones en zona, puntuación en zona, aplique, el uso de engobe rojo, cerámica reducida con incisiones, que es parte de una botella. Y en mi opinión, la cerámica es bastante parecida con la fase temprana o fase urbario en los escritos, las obras de Burger. Y ese es un dibujo de su libro y los dibujos y fotos de cerámica de Canchasucro. Pero también tenemos otro conjunto de cerámica que es totalmente distinto, que forma actualmente la mayoría de la cerámica decorada que hemos encontrado, que es un estilo, se llama en inglés zone hatching, como incisiones en zonas sobre vasijas gris o negras, y ese estilo es idéntico o muy parecido con un estilo que se llama Weyerhaeuser, que es un estilo de cerámica, bueno, que ahora sabemos que tiene una distribución más amplia, pero descubierto por los Teo y después los japoneses en el río Huallaga, en la zona de Huánuco, en sitios como Kotosh, Shiakoto y más recién Hankau. Entonces, un estilo básicamente de la ceja de selva. Ese es un vasija de Canchasucro que hemos restaurado de una de las estructuras circulares. Y esa es una cerámica en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en Lima, de Kotosh. Entonces puedes ver que son formas bien parecidas, con decoración bien parecidos. Hasta la inclusión se ve muy bien en la foto del museo de un pigmento post-cocción rojo, que probablemente es ocre. Y también tenemos eso, no se ve muy bien en nuestros ejemplos, pero también tenemos ese pigmento rojo, pero muy... es difícil ver, pero tenemos. Y bueno, esos son algunos ejemplos de la cerámica de Weyerhaeuser que hemos encontrado en Canchasucro, todos esos. Y también las formas que son bastante distintas de la sierra de Conchucos, como formas de vasijas con bases carinadas, etc. Entonces, ese indica un vínculo o una conexión no solamente con Chavín, pero también la zona de la yunga del río Huallaga o la ceja de selva. Entonces, esas son otras fotos para comparación de ese zone hatching de Canchasucro y fotos de Teo, de su colección superficial en Kotosh, y una publicación de los japoneses, ejemplos de excavaciones en Shiakoto. Entonces puedes ver que esa vasija y esas vasijas son bastante parecidas y esa, bueno. Entonces tenemos una conexión. También es un estudio preliminar, pero tengo una alumna, Rachel Johnson, que está haciendo estudios petrográficos sobre la composición de la cerámica. Y su resultado, su conclusión preliminar es la pasta es bien parecida de las descripciones de las pastas de otros sitios en el río Huallaga. Entonces podemos empezar a pensar de una zona o una esfera
de un tipo de interacción entre Canchasucro y la ceja de selva o la parte oriental de la zona andina, la ceja de selva, pues básicamente con estilos Weyerhaeuser, y en su turno, su Weyerhaeuser también tiene conexiones con cerámica de la selva. Quiero mencionar rápido que mientras que nosotros encontramos cerámica Weyerhaeuser, ahora hay nuevas investigaciones de Jordi Benítez en la zona de Marañón. Él encontró una gran porción de cerámica Weyerhaeuser, y también mi colega y amigo Nick Brown encontró cerámica Weyerhaeuser recién en la zona de Pasco. Entonces es interesante que ahora tenemos una esfera más grande de la circulación de esa cerámica Weyerhaeuser. También quiero mencionar que hasta el momento no hay ese estilo de cerámica en Chavín. Yo no he visto ningún ejemplo de eso. Entonces es algo interesante. Tal vez un día van a encontrar, pero hasta el momento no he visto ningún ejemplo de este estilo. Sin embargo, y finalmente, solamente quiero mencionar que ese vínculo con la ceja de selva encaja en un sentido con investigaciones de Theo y después Donald Lathrop, arqueólogos y investigadores que tuvieron mucho interés en las conexiones entre Chavín y las zonas tropicales. Y en mi opinión, el río Huallaga y el Marañón son muy importantes en esa esfera de interacción. Todavía falta investigación, pero tenemos datos para informarnos sobre ese tipo de interacción. Sin embargo, quiero también mencionar que en el caso de Chavín tiene muchos ejemplos de cerámica en sus fases tempranas que nosotros no tenemos en Canchasucro. Entonces, por ejemplo, en la Galería de las Ofrendas, investigado por Lumbreras, él tiene este estilo, se llama Mosna, pero es básicamente cerámica probablemente de Cajamarca y cerámica de la costa central. Entonces, me parece que Canchasucro fue parte de, por lo menos en términos de cerámica, con otras zonas, y tal vez Chavín fue un poco más internacional, con diferentes regiones de la sierra y la costa. Son hipótesis todavía, pero bueno, mencioné nuestra excavación de basurales asociado con las construcciones, y brevemente quiero mencionar las evidencias de la dieta y el estudio de la fauna o zooarqueología, los restos animales, por Sadie Weber de la Universidad de Harvard. Y ella encontró que básicamente 76-75% de los animales que podemos identificar son cérvidos o venados. Y identificamos dos especies, Terruca, que vive en la Puna, y el venado creo que se llama venado de cola blanca, ¿no? Esos venados forman básicamente el 75% de los restos animales. Camélidos, que están naranja, son muy escasos, que tenemos como 22 huesos de camélidos, y de esos son 2 individuos, entonces son muy escasos en ese momento. También tenemos evidencia de cuy, uno de mis platos favoritos, y también hay evidencia que obviamente comieron eso en la antigüedad. Más apoyo por la importancia de venados y la caza como actividad importante fue una gran cantidad. Destaco que las investigaciones hasta el momento son a escala pequeña, pero hemos encontrado como entre 17 o 18 puntos de proyectiles que son básicamente flechas que formaban parte de probablemente estólicas, ¿no? Entonces tenemos otra evidencia de la importancia de la caza. Hay diferencias en la fauna en Canchasucro y Chavín.
Especialmente en Chavín, ese estudio de Richard Berger, durante la fase urobario, que es contemporáneo con Cancha-Sucro, tiene como 50% más o menos de los animales identificados son camélidos, silvestres y domesticados, y el resto fueron venados. Entonces, probablemente la caza fue importante en Chavín, pero tiene mucho más camélidos que nosotros. Y la verdad es que no sabemos por qué. Puede ser por las muestras que tenemos, puede ser que Chavín tuvo más acceso a camélidos domesticados por sus vínculos con otras partes de Perú. No sabemos todavía. Sin embargo, Cancha-Sucro tiene mucho en común en términos de la composición de la fauna con otros sitios como Cuntahuasi, Huacaloma, y más recién, no está incluyendo en ese diapositivo, pero hay un estudio recién de Paco Pampa que indica que en sus momentos tempranos, en el segundo, entre 1200 y 800 antes de Cristo, que venados dominaran los conjuntos de los huesos animales y venados dominaron los conjuntos y camélidos fueron más escasos. Y a través del tiempo se puede ver un crecimiento en la proporción de camélidos a través del tiempo, con la migración o la difusión de camélidos desde la Sierra Sur hacia el norte. Sin embargo, también hay diversidad en los conjuntos de la fauna en diferentes sitios, como Cancha-Sucro, Cuntahuasi, y tenemos otros sitios como Cotox y Huaricoto, que tiene proporciones altas de venado, pero también altas de camélidos. También. Entonces, algo que todavía estamos estudiando. En términos de plantas, la preservación de restos macrobotánicos como semillas o otras partes de la planta no conserva en los suelos ácidos en la sierra generalmente. Sin embargo, hicimos un estudio preliminar de almidones en la cerámica. Encontramos yuca, encontramos maíz y encontramos papas. Entonces, eso indica en términos de plantas que usaron diferentes zonas de producción, como papa en las zonas altas, maíz en la Quichua y yuca en las zonas bajas. No necesariamente en la selva, pero en la yunga que forma la parte baja del río Puccha, como cerca de Cancha-Sucro. Sin embargo, es difícil entender, usando almidones, las proporciones de diferentes plantas en la dieta. Entonces hicimos un estudio preliminar, todavía no tenemos muchos restos humanos en Cancha-Sucro todavía, pero tenemos 5 individuos y hicimos un estudio de los isótopos, carbón 13 y nitrógeno 15, que puede dar detalles sobre diferentes contribuciones de la dieta. Y bueno, ese es un estudio de Eden Washburn, y los valores que tenemos indica, ella también hizo un estudio, se llama Mixing Models, o modelos mezclados, que son otro tipo de análisis para calcular proporciones de diferentes plantas y animales en la dieta. Y estas son las conclusiones de un artículo que estamos terminando ahora, que indica que plantas de C3, que son básicamente la mayoría de las plantas en la sierra, o las plantas cultivadas, como papa, yuca, etcétera, formaban como 45% de la dieta. En cambio, maíz, que es una planta C4, es probablemente, según nuestros modelos, forma como 10%. Entonces no fue importante en un sentido, pero no como parte de la dieta diario, ¿no? Como la papa o otras plantas. Y el resultado para mí que me sorprende más es la proporción de animales, especialmente venados, que tenemos un cálculo entre 25 y 45% de la dieta viene de probablemente venados. Y esa, bueno, encaja bien con la gran cantidad de venados que encontramos en el conjunto óseo, pero para mí todavía es una sorpresa porque indica como una economía muy mezclada, como una combinación de agricultura
y la casa, ¿no? Y valdría la pena mencionar rápido, porque el tiempo está corriendo, que ese estudio, mientras que la muestra es pequeña, hay estudios de Cajamarca y Chavín mismo, por Richard Berger y Yuji Seki y otros, que indica que actualmente ese patrón de maíz como en proporción menor en la dieta es actualmente común en esa época, en la sierra por lo menos. No sabemos más sobre la dieta de los animales. Nosotros somos entre los primeros para hacer ese tipo de modelos, para ver diferentes contribuciones de animales, etc. Entonces es un dato interesante. Bueno, en términos de la cronología absoluta, tenemos una ocupación, entonces tenemos una serie de varios fechados de carbón 14 y podemos ver las diferentes fases de la arquitectura entre 1000, la primera fase, la segunda fase entre 900 y 800. Y para mí lo más interesante es un abandono de, bueno, he hecho algunos modelos bayesiano, creo que se llama, que indica que el abandono fue en un momento entre 800 y 750 antes de Cristo. Y eso es muy interesante porque esas son las fechas de Canchisucro, una serie de fechas recién publicado por Berger, y destaco que hay otras fechas de Chavín, estoy solamente mostrando una muestra recién de las fechados de Chavín, pero puedes ver en azul el abandono de Canchisucro y en amarillo la fase Hanabario, como el momento, según Berger, por lo menos, de expansión de Chavín, del crecimiento de la esfera de interacción, del crecimiento del asentamiento en Chavín mismo, cuando llegó esa población grande, etcétera, que el abandono corresponde con esa fase. Y en el caso de Canchisucro, también valdría la pena mencionar que no tenemos cerámica que Richard se llama Hanabario y Rick Hanabaroide, pero un estilo de cerámica bien distinto, con círculos concéntricos, engobe rojo, con una pintura, bueno, grafito o pintura negro, que fecha más tardía. No tenemos ningún fragmento de esa cerámica en Canchisucro. Entonces, tenemos mucha evidencia de un abandono, más o menos 750, entre 800 y 750. Entonces, eso indica, en mi opinión, que el abandono de Canchisucro corresponde con la expansión de Chavín, incluyendo su esfera de interacción, y quedo con la hipótesis que había tal vez una migración hacia el Chavín, como abandonaron Chavín y está atraído por varias razones. Abandonaron Canchisucro, está atraídos a Chavín por varios motivos, ¿no? Entonces, en conclusión, ojalá que pueda ver la importancia o los procesos que podemos ver desde la perspectiva de sitios pequeños o centros secundarios. Con el tema de migración, solo quiero mencionar también rápido que hemos hecho un estudio de isótopos, hemos hecho un mapa de isótopos de strontium que podemos medir en restos humanos para ver dónde nacieron las poblaciones en Canchisucro y Chavín y de qué parte de Conchucos o otras partes hemos hecho un transecto entre Chavín y el Marañón de diferentes señales de strontium y podemos ver correlaciones entre las medidas de diferentes zonas geológicas y los señales que vemos en los restos humanos. Y esa es una foto de la zona de la prospección. Entonces, ya. La otra cosa que esos son los últimos diapositivos que quiero concluir es que mientras que Canchisucro fue abandonado y probablemente había una migración hacia Chavín, en mi opinión, la migración antigua fue complicada. No estoy diciendo que vaciaran el Conchucos y todos fueran a Chavín. Estoy diciendo que poblaciones
en diferentes partes decidieran ir por motivos que no entendemos. Y la evidencia es, tenemos otros sitios, obviamente Orsini mencionó algunos en su charla, y también tenemos otros como Raparin, que tiene, hicimos un cateo, es un montículo en el río Guaritambo, y hicimos un cateo, y esa es la cronología absoluta de Canchasucro, y el gris, verde y azul son las fechados de nuestro cateo, que indica una ocupación del formativo tardío o contemporáneo con Hanabario hasta Raquay, con un momento de destrucción alrededor de, bueno, entre 400 y 200 antes de Cristo, y una ocupación temprana de Raquay. Entonces, también tenemos otros sitios que puedan iluminar otros momentos en la historia de Conchucos. Y esa es una foto comparando un canal que encontramos en Raparin y un canal de drenaje en Chavín. Bueno, gracias. Si tiene preguntas, sería un placer para contestarlos. Disculpa si escuchas las campanas. El edificio vecino es una iglesia católica y me parece que ya sí, a las 6 empieza una misa o algo. Perdón. Gracias. Bueno, me pareció genial tu exposición, Jason. Gracias. Felicitaciones, estamos muy complacidos con esta charla. Y sí, pues a pesar de que el sitio que muestras es, digamos, en comparación a Chavín o otros centros monumentales, esa es una escala menor, creo que has mostrado un montón de datos que nos hacen más preguntas que respuestas. Claro. Sí, como lo has explicado, creo que hay varias preguntas. Por ejemplo, una que me llamó la atención es esta figurilla de piedra. Sí. ¿Me quieres volver a la diapositiva? Sí. Si quiere, puede pasar. Sí, para... Claro. Sí. Respecto a esta figurilla, por ejemplo, yo al menos no conozco mucho el tema del formativo, no es, digamos, el campo en el cual me he estado, digamos, ahondando más. Sin embargo, quisiera preguntarle que si usted ha visto hallazgos de figurillas para este periodo en otro sitio, de repente en la bibliografía que haya revisado. Bueno, sí, porque es lítico encima, no es cerámica, claro. es lítico. Me parece sí. que sí. Sí, bueno, como mencionaste, la mayoría de las figurinas entre precerámico o arcaico tardío hasta la época de Chavín, la mayoría son de cerámica. Bueno, cerámica cocida en el periodo formativo y sin cocinar en el arcaico tardío. Y la mayoría son cerámica o arcilla. Y la verdad es como nunca he visto algo de ese estilo y he buscado en varios libros, publicaciones del formativo en la sierra, en la selva, la costa, y no encontré nada parecido. También no tiene nada que ver con Chavín, ¿no? Como si alguien... Parece que sí, ¿no? Parece que no. Bueno, no hay ningún rasgo, como hay figurinas, hay algunas figurinas de piedra, creo que John Rick encontró algunos que creo que son de piedra, si recuerdo bien, y son bien hechos, y puedes ver que es estilo formativo, un estilo Chavín. En ese caso, si encontramos eso en la superficie de un sitio, cualquier sitio en la sierra, puedes decir que tal vez es de cualquier época. Sin embargo, encontramos esa figurina en un contexto que tenemos fechas, cerámica, además no tenemos cerámica tardía en Canchasucro, entonces es formativo, pero me parece, en mi opinión, es probablemente algo hecho encontramos una casa, tal vez es parte de rituales domésticos, y no fue hecho por un artista como las esculturas Chavín, fue hecho por, no sé, cualquier persona. Esto no es primitivo, dice que el estilo es primitivo, esa fue tal vez puedo elegir mi palabra un poco mejor. El estilo es bastante simple, pero es un montón de trabajo para ese tipo de piedra. Es como, no sé cuál es la palabra en español, pero en castellano, pero dacite, o
creo que dacita, que es una piedra volcánica como muy fina, pero es muy muy dura la piedra también. Entonces, un montón de trabajo para hacerlo. También la forma en el lado inverso es básicamente parecido con las hachas que publicaron los japoneses, por ejemplo, en Kotosh. Ya, sí, sí. Entonces, tal vez fue un hacha y después convirtieron a una figurina, o tal vez, como dicen los olmequistas en México, es como algo como un hacha votiva, como un hacha ceremonial o algo así. No sabemos todavía. La otra cosa que puedo decir es la destrucción fue intencional. Ese tipo de piedra es muy difícil quebrar, pero puedes ver ese tipo de fractura que tiene eh, es como una fractura escalonada, ¿no? Step fractures en inglés, ¿no? Que indica que fue pegado, golpeado con otra piedra dura. Y es justamente donde está el ojo, que para mí es interesante. Y también sacaron la mayoría um, del cuerpo. Tal vez para un tipo, para fabricar otro tipo de artefacto. Sí. Sí, sí, Jason. Esa fue una respuesta larga por un artefacto, pero es interesante. Tiene Claro, razón. llama la atención. Es un Bueno, caso raro. espero que si alguien ve esa charla, que tal vez tiene consejos o han visto algo parecido, me encantaría escuchar. Sí. Claro, claro, sí, de hecho. La otra pregunta que tengo es respecto a la mayor presencia de restos de cérvidos en Cachazucro Ujú. frente a Chavín. En Chavín se encuentran más camelios, mencionó. Pero ¿usted cree que de repente sea uno, porque quizás en Chavín se ha hecho varias excavaciones y a mayor escala, que haya más presencia de camélidos? O podría ser otra alternativa, es cuando usted menciona que Canchasucro se estaba, digamos, hacia el 750 a.C., empieza a ser abandonado, mientras que Sí. Chavín empieza a expandirse. Y usted cree que de repente, bueno, es ya a modo de opiniones, ¿no? Porque todavía no se puede decir nada seguro. Pero me nace la idea de que de repente, si en Canchasucro hay una fuerte presencia de la casa de serbios, de repente llega un momento en el cual en la zona, la población empieza, digamos, de alguna manera a explotar demasiado la zona Ujú. de serbios. Entonces, de repente pudo haber una especie de baja o una especie de ahuyentar a los serbios y la preferencia de buscar otros sitios eh, coincidiría digamos, con la expansión de Chavín. Sí, esa es una, bueno, pregunta muy buena y observaciones muy interesantes también. Hay algunas cosas que quiero eh, eh, clarificar. Una cosa es actualmente, por la fase Urabarrio, las muestras, esas son de las excavaciones de Berger y actualmente eran excavaciones de pequeña escala. Y por la fase Urabarrio y Cancha-Sucro, las muestras son básicamente idénticos. Tenemos la misma cantidad de restos animales por la fase Urabarrio y por Cancha-Sucro. Entonces, el tamaño de las muestras son básicamente idénticos. Um, la otra observación tal vez Cancha-Sucro fue un poco antes que la mayoría del Urabarrio, ¿no? Entonces, tal vez estamos viendo las últimas fases de la caza de venados en Conchucos y en Chavín estamos viendo el inicio del uso como el pastoralismo en Chavín. Por ejemplo, Miller y Berger mencionaron en su artículo que es posible que tal vez la mitad de los camélidos en Chavín en esa época fueran silvestres, como guanacos o vicuñas, ¿no? Y
entonces, si tomamos la mitad de ese 55% más los venados, es posible, y de hecho ellos escribieron que es probable, que la caza fue muy importante en las fases tempranas de Chavín también. El patrón de las siguientes fases, como 83 y después 93% de camélidos, es un patrón que Miller y Berger observaron, pero también un estudio reciente de Silvana Rosenfeld y Matthew Sayer, que también observaron el mismo patrón por las fases más tardías de Chavín, como Hanna Barrio, que la mayoría son camélidos. Tu otra observación sobre, tal vez, sobre explotación Claro, de sí, venados, sobre explotación y que hubo la necesidad de repente de la población de ir a otras zonas donde pudo haber sí, existido todavía esta cantidad de, es, es, de es cérvidos. posible, pero no he mostrado eso, no mostré eso en la presentación, pero de hecho tenemos un perfil de edad de los animales y la mayoría, hay dos como animales jóvenes, pero la mayoría de los animales son adultos. Entonces, eso indica como una técnica, un patrón de cacería eh, donde Como que cazaron controlan, adultos que como controlan, que exacto, controlan perdón. Como no tenemos la este explotación. perfil que, por ejemplo, sí, perfiles donde vean como animales de todas las edades en cantidades gigantes. Entonces, para mí indica que probablemente controlaron la explotación de los animales. Y de hecho, Usawa, el arqueólogo japonés que hizo otro estudio de fusión de camélidos, llegó a una conclusión parecida por sus estudios en Paco Pampa y Kunterwasi también. Ok, bueno, que básicamente con los perfiles de las edades de los animales, de los venados, indica que controlaron, ¿no? Como Sí. no hay muchos animales jóvenes o neonatos, la mayoría son adultos, indica que controlaron la población. Y esa es básicamente una observación que otros arqueólogos como Usawa observaron también en la Sierra Norte, como Kunterwasi y Paco Pampa, que los perfiles son más como una preferencia por animales adultos en las técnicas de cacería. Profesor, y otra pregunta, entonces en el sitio no hay presencia ya de Recuay, del horizonte temprano, no hay Nada. nada, ya, perfecto. Ningún fragmento, y como tal vez vamos a encontrar en un momento, pero hemos excavado desde la superficie hasta el fondo y todo es como formativo medio. No hay ninguna huella de ocupaciones Recuay. Hay sitios Recuay cerca, como Cerca. Pincush y cerca, pero en Cancha Sucro no. Como abandonaron el Mm. sitio y fue abandonado hasta el siglo XX, básicamente. Um, um, ¿Y esos sí, sitios ese cerca no cerro. tienen presencia formativa? ¿O todavía no lo he explorado? Tenemos, bueno, este sitio, no sé si puede ver perdón, ese sitio en el fondo, ese cerro, en el centro de imagen, se llama Cerro Pan de Azúcar. Hay Sí. ocupación, encontramos cerámica y estructuras probablemente desde el formativo hasta Roquay y tal vez más tardío todavía. Um, entonces hay ocupaciones más tardías en la zona, pero en Cancha Sucro no. Ya, profesor, y en De hecho, cuanto... también Cancha Sucro está cerca, oh, perdón, Sí, diga, profesor. no, Cancha Sucro cerca de un centro Soledad de Tambo, que fue investigado por el proyecto Capecñán. Entonces está cerca de Cancha Sucro, pero no tenemos Inca en Cancha Sucro tampoco. Entonces tenemos sitios en la zona, pero en Cancha Sucro mismo no hay ninguna ocupación tardía. Entonces, como mencionó usted, de alguna manera, este sitio reafirma lo que ya se está veniendo, digamos, mencionando, de que el estilo Guairajirca tuvo una esfera de interacción más amplia. Se está descubriendo, este sería uno de ellos, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, yo creo que hay
sí, hay interacción entre el Huallaga y partes ¿Y de hay Conchucos. alguna zona de interacción o camino que conecte desde Conchasucro, alguna salida Sí, para la zona más sí, selva? de hecho, sí, Babel y yo y Rachel Johnson tenemos un artículo que va a salir en agosto sobre interacción entre Canchasucro y el río Ya, perfecto, Huallaga. qué chévere, qué Y bacán. Babel hizo un estudio de las rutas usando GIS. Y hay varias posibilidades. Una ruta sigue desde Canchasucro siguiendo la puna, básicamente siguiendo el camino inca que existe. Y pasa Huanacopampa y, y llega a Huánuco. La otra ruta, que para mí es posible o probable, es siguieron el río Puccha hasta el Marañón y después bajan desde ahí. Mm, Y ya, tenemos como esa arte rupestre que mostré al inicio de la presentación, claro. está justamente en el fondo del río Puccha y siempre pensaba que tal vez es una marca en la ruta, ¿no? Porque está mirando como estás mirando hacia el Marañón, como si estás Mm, caminando, el Marañón está a la izquierda en esa imagen. Entonces se puede ver ese icono. Entonces yo creo que tal vez está, bueno, hay varias razones por esa arte rupestre, pero un motivo probablemente es como marcando una ruta, en mi claro. opinión, hasta el Marañón. Y el Marañón es poco explorado en términos arqueológicos. Las investigaciones de Jordi y antes Elizabeth Bonnier y algunos otros arqueólogos que hicieron prospección han documentado varios sitios en el Marañón. Entonces, me parece que es una cuestión abierta todavía cómo funciona esa interacción, pero me parece que es un patrón que estamos viendo, pero no tenemos la imagen completo todavía. Ya, doctor Jason. Sí, me pareció genial su exposición y Gracias. esperamos de que en la siguiente entrevista sea Jordi precisamente y nos muestre los resultados o sus primeras aproximaciones en base a las exploraciones que él venía haciendo. Sí, Sí. Bueno, entonces vamos a concluir, doctor. Bueno, esto ha sido la exposición del doctor Jason Nesbitt del Departamento de Antropología de la Universidad de Tulane. Le agradecemos, profesor, muchas gracias. a Y, usted, gracias. y entonces, con ustedes ha sido una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo, del Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, doctor, a usted.